estudiantes para estar claritos con respecto a las instrucciones del día de hoy. Nuestros indicativos, nuestros instructivos y estar claritos, ¿verdad? Hacer las preguntas debidas y estar entonces al tanto de qué es lo que vamos a hacer para nuestra clase final. Así que entonces, como un breve repaso, como un breve feedback, la parte tecnológica, en las sesiones anteriores, en la primera estuvimos hablando acerca de lo que era educación ambiental, estuvimos hablando acerca de su definición, los tipos, existen 3 tipos: educación ambiental formal, no formal e informal. La formal establece que se lleva a cabo, se ejecuta un currículum en el aprendizaje del área en la parte ambiental, y por último la informal es la que recibimos información en internet, brochure, panfletos y el brochure que ustedes hicieron también, ¿verdad? Que uno lo toma, lo imprime y lo puede llevar entonces para el conocimiento vasto de lo que es la parte ambiental. Segunda sesión, estuvimos hablando acerca de lo que es la ecología, que es la ciencia que proporciona información, los números, es la parte estadística y los valores entonces reales de qué es lo que está pasando en el medio ambiente para poder tomar acción y poder entonces llevar esas estrategias y esas técnicas, utilizando estrategias y técnicas entonces de la mano de la educación ambiental para poder llevar esa información a la población cualquiera que sea. Bien, para el día de hoy vamos a hablar acerca de contaminación ambiental. Vamos a ver la definición de contaminación ambiental, qué es contaminación ambiental, cuáles son los tipos de contaminación que existen en base al recurso natural afectado, y por último entonces estaríamos hablando acerca de cuáles son las medidas o las alternativas que podemos implementar para contrarrestar este tipo de situación. Así que entonces vamos a darle inicio, ¿verdad? Voy a proyectarles mi pantalla. Ok. Ok, voy a proyectarles mi pantalla y ustedes van a visualizar ahí el tema que les tengo para el día de hoy, que es contaminación ambiental. Y recuerden que yo les envié al chat de Zoom, yo les envié un enlace. Ese enlace es para llenar, contestar y poder entonces registrar su asistencia. Nuevamente se lo voy a enviar en el chat de Zoom. Tienen ese enlace para que lo puedan llenar, por favor. Ok, sin más, entonces... Ok, bien. Mientras se carga. Ok, si yo les pregunto, a ver, vamos a interrogar, como dice, vamos a preguntarle, vamos a pedir la opinión de Yuris. Yuris, díganos qué es para usted contaminación ambiental, qué es lo que ha escuchado acerca de contaminación ambiental. Bueno, para mí es cuando los gases, las industrias, las grandes industrias, cuando ellas empiezan a procesar, ellas contaminan el ambiente. Para mí lo que son todos los gases tóxicos, todos los desechos que se llevan a la tierra, para mí esa es la contaminación, profe. Ok, bien, aportando y siguiendo el mismo camino que menciona nuestra compañera Ana. Nuestra compañera Yuri, entonces seguimos. Bien, dice que es contaminación ambiental, dice que es la introducción o presencia en el ambiente de elementos nocivos a la vida, la flora o la fauna que degraden la calidad de la atmósfera,
que estos mismos elementos degraden la calidad del agua, del suelo y todos los recursos naturales en general. Eso es contaminación ambiental. Es la presencia de uno o dos elementos nocivos, ¿verdad? Que cuando hacen interacción con los recursos naturales alteran la calidad de vida de dicho recurso. Bien, entonces, para que suceda esto que le llamamos contaminación ambiental, debe haber un elemento, debe haber un derivado, debe haber un patógeno o debe haber una materia como tal que haga ese efecto. Y muy bien, entonces le llamaremos contaminante. Dice que la definición de contaminante es la materia, elemento, compuesto, sustancias, derivados químicos o biológicos, energía, radiación, vibración, que puede ser ruido o una combinación, puede ser una combinación de ellos que al incorporarse al ambiente altera la calidad de vida en estos recursos como tal. Bien, entonces cuando hablamos de sustancias biológicas, pueden ser bacterias, pueden ser virus, etcétera. Un tipo de contaminante biológico puede ser la Escherichia coli, puede ser la salmonella, puede ser los coliformes fecales, coliformes totales, que son contaminantes natos del órgano del sistema digestivo del hombre, pero que dentro de nosotros no ocasiona ningún tipo de daño. Cuando ya está fuera de y va directamente a las aguas, entonces es un contaminante que altera, y que no solamente altera, sino que puede producir hasta la muerte. Ok, bien, radiación. Conocemos entonces del caso que ocurrió en 1986 en Chernobyl, área limítrofe entre Ucrania y Polonia, que hubo una explosión de varios reactores nucleares, y que al final entonces, luego de ese procesamiento de la energía contenida dentro de los átomos, ¿qué pasa? Que esa energía queda liberada, queda expuesta, y que al final entonces a nosotros, ¿no?, en medio del contacto humano con este tipo de contaminantes, nos puede producir cáncer y hasta la muerte inmediatamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los tipos de contaminación según el recurso natural? Dice que tenemos la contaminación atmosférica, la contaminación hídrica, la contaminación acústica o sonora y la contaminación del suelo. Muchos de ustedes, los que están en la sala, probablemente dirán: profesor, conozco otras, ¿como cuáles? Bien, la contaminación radioactiva, la contaminación visual, y por ahí nos vamos, ¿verdad? Porque hay una gama de tipos de contaminación, pero a nosotros entonces nos interesa por el momento estas 4 que tenemos aquí. Ok. Contaminación atmosférica. Bien, si bien nosotros no tenemos un parque industrial, enorme en Panamá, pasa que hay otros países que dependen de este tipo de actividad, produciendo este tipo de situación generadora de gases que alteran la composición de la atmósfera. Al final, entonces, por consiguiente, a eso es lo que le llamamos contaminación atmosférica. Bien, ¿qué es contaminación atmosférica? Dice que corresponde a la alteración de la atmósfera terrestre por la adición de gases o partículas sólidas o líquidas, que las mismas en suspensión son dañinas para la salud. Ok, como menciona la literatura, ese tipo de contaminante puede ser gaseoso, como por ejemplo, ok, lo que se emana del mofle, lo que sale del mofle, que podría ser monóxido de carbono o dióxido de carbono, que cuando hace contacto con la atmósfera, inmediatamente la composición química puede ser alterada de la atmósfera, como también entonces la acumulación excesiva de este tipo de gases, que para nosotros es dañino. Otro tipo de contaminantes que pueden alterar la composición de la atmósfera podría ser hollín, la ceniza, que muchas veces entonces es producto de grandes masas de incendios forestales o probablemente por una erupción volcánica. Ok, esa contaminación... Dígame. Dice Arleti que ella está tratando de entrar para registrarse en la lista, para registrarse, no la deja entrar el link en el chat.
lo ve, pero no le permite entrar para registrarse. Okay, vamos a hacer un alto ahí. Voy a enviarlo nuevamente. Voy a enviarlo, ok, todos los que se están incorporando a la sala, ¿verdad? En el chat de Zoom, yo les voy a enviar la asistencia, es un enlace. Denle clic a ese enlace, por favor, y ese enlace lo va a llevar a un formulario que sería la asistencia. El completado de eso sería la asistencia suya. Yo le voy a dar clic para entrar, que debe inmediatamente eso llevarme a... ¿Qué dice ella? Que no le da chance. Déjame ver. Ella está viendo, ¿Me escuchan? Sí, correcto, la escucho. Bueno, acá tengo dificultades hoy con la cámara y demás, pero sí logro escuchar, pero no puedo entrar al mismo link. O sea, veo que lo ha mandado como 4 veces, pero a mí no me permite entrar. Ok, déjeme... Ok, yo entré al formulario. Ya lo tengo aquí listo para llenarlo, pero claro está la asistencia de ustedes. Ok, voy a enviarlo nuevamente para ver. Déjenme ir nuevamente a lo que es 4. Dice que tengo 4. Dice que tengo 4 personas que han contestado. Dele para ver ahora. No, profesor, solo se ven los links. Ok, déjeme ver. Él está abriendo, pero él me está abriendo es él me está abriendo es con Internet Explorer. Porque probablemente como tengo, tengo lo que es la reunión, no me quiere abrir. ¿Qué le menciona el documento? ¿Qué es lo que le dice el documento? No sale nada, profesor, solamente el link que usted envía, que al presionarlo debe de dejarme entrar, pero no. Correcto, debe abrir. ¿Quién más presenta esa misma situación? Además de las compañeras, ok, tengo seis respuestas. Yuri, María, Vivian Camarena, Ilsa Lescano, Jessica Aguilar, Alicia Rodríguez. Bien, entonces supongo que los compañeros que están tratando ahorita de contestar hay algo con respecto a lo que es la conectividad. Vamos a darle chance, pues. De igual forma, tengan el link ahí. Cuando yo termino de sustentar, entonces denle clic nuevamente para ver si ahora sí ya lo que es el internet ya le permite habilitar el enlace, habilitar lo que es el formulario, porque ya tengo 6 formularios. Además de la compañera que otro estudiante tiene problemas para llenar el enlace. Hay 11, o sea, son 10. Faltan 4 estudiantes, en la sala faltan 4 estudiantes. Ok, seguimos. Pues entonces... Yo estoy llenando el formulario. Dígame. Digo, yo estoy llenando el formulario. Sí, entonces, muchas gracias. Entonces estoy por creer pues que es algo ya de conectividad, pero de igual forma entonces ya tengo aquí, voy a tomar evidencias de las personas que están en la sala para tener eso registrado si en tal caso no pueden contestar el formulario. Denme 5 minutos, dice.
rapidito. Déjeme tomar esa foto. Ok, hay 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, entonces traten. El enlace está ahí, traten. Si no, en tal caso, yo tengo registro de su asistencia acá en lo que es la foto que tomé. Seguimos, pues. Me mantiene comunicando si puede o no puede. Por favor, ok, voy a seguir. Bien, entonces la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica puede ser de dos tipos en base al tipo de acción que se realiza. Dice que la primera puede ser producto de la acción antrópica, que son las actividades que realizamos nosotros los humanos y que son negativas muchas veces en situación de la parte ambiental. Y la otra sería entonces por fenómenos naturales propios de la naturaleza. La primera entonces dice que una de las acciones antrópicas, de las actividades antrópicas que está contaminando la atmósfera podría ser de los CFC, de los contaminantes que están incorporados dentro de los que son los aerosoles y que lo mismo entonces cuando son liberados por esa presión, ¿qué pasa? Que el CFC, el clorofluorocarbono, hace contacto con el O3, el ozono, y que ese O3 sería entonces la unión de tres moléculas que prácticamente entonces esa es la parte negativa que ocasionan los aerosoles, y es que hace que esas moléculas de unión entre esas tres moléculas de oxígeno ok, no exista, y que al final entonces puede hacer que existan una molécula de O2 y la otra molécula de oxígeno sola, con un solo átomo, pero al final la capa de ozono se conforma por O3, no 2 ni O solito, sino O3. Ok, entonces otro tipo de elemento nocivo serían entonces los gases que son emanados por las grandes industrias, industriales, para la redundancia, que existen en la actualidad. Una parte, un ejemplo de estos fenómenos naturales, existiendo la parte natural que puede ocasionar contaminación atmosférica, tenemos los incendios forestales producidos probablemente por acción de cenizas luego de una explosión volcánica entre contacto con masa vegetal seca. Otro tipo de situación probablemente por las erupciones volcánicas que emanan este tipo de gases que hacen contacto con la atmósfera, degradando la misma y la calidad de la atmósfera durante varios días hasta que nuevamente se estabilice la atmósfera de ese sitio. Ok. Algunas causas de la contaminación atmosférica. Si yo le digo a ustedes, a ver, Kevin, y luego sigue Ilsa. Kevin, mencione un ejemplo de alguna actividad que produzca alguna alteración o contaminación a la atmósfera, por favor. Creo que el tema de las petroleras, industrias petroleras. Correcto. Las petroleras, cuando en tal caso utilizan lo que es la combustión, ¿verdad? Para sus actividades. Muy bien. Ok, Ilsa. Profe, ¿me escucha? Sí, correcto, la escucho. Sí, como decían antes, la contaminación de los aviones, de los automóviles también, que utilizan pues el combustible, diésel o el petróleo. Excelente. Dice que eso es lo que se está tratando ahorita
de hacer con estas grandes industrias de la aviación, y es tratar de que ellos traten de dejar la menos cantidad posible de esa huella ecológica a razón de la combustión que utilizan del petróleo para poder movilizar su flota. Ok, entonces, bien, ya los compañeros mencionaron algunas causas de la contaminación atmosférica, entre ellos los grandes procesos industriales que implican combustión, que puede ser de estas industrias que obtienen o procesan la palma, o el palmito que es de la palma aceitera, por medio de lo que es las calderas, ¿verdad? Otro tipo de situación son las industrias de automóviles que dentro de su flota, lo que es el emanado en el mofle de estos gases como el monóxido, dióxido de carbono, etcétera, calefacciones residenciales que generan dióxido, algunas industrias que emiten gases nocivos y los incendios forestales. Ok, bien, ¿qué pasa? Que por consiguiente cuando se altera o se hace algún tipo de alteración a la composición química de la atmósfera, por consiguiente hay una serie de alteraciones o efectos que vamos a mencionar. La primera, cuando se realiza ese tipo de situación de alterar la composición química de la atmósfera, tenemos como efecto el cambio del clima que viene generado a partir del calentamiento global. Tenemos alteración del efecto invernadero y tenemos, entonces efectos producidos por las enfermedades respiratorias. Bien. Otro de los efectos que tenemos cuando se produce ese tipo de situación sería efectos producidos por la lluvia ácida. Y recuerden que la atmósfera es un laboratorio. La atmósfera es como las hojas de las plantas, que es un laboratorio, y dentro de ella ocurren procesos conocidos como la formación o transformación de lo que es el vapor de agua a la fase líquida para producir precipitación o producir la lluvia. Ok, entonces tenemos dentro de ese laboratorio que sería la atmósfera, tenemos vapor de agua, tenemos metano, concentraciones de metano, tenemos concentraciones de óxido de nitroso, nitrógeno, etc. Ok, ¿qué pasa cuando entonces ocurre que nosotros alteramos, producto de la gran cantidad de contaminantes emitidos a la atmósfera? Ocurren entonces cambios que alteran la composición de esa lluvia, que si anteriormente el pH era de 6.5, 6.7, que sería un pH ligeramente ácido, ¿verdad? Que cuando cae no ocasionaba ningún tipo de inconveniente. Ahora con ese cambio, ¿qué pasa? Que esa lluvia ácida viene cayendo con un pH de prácticamente 5, 4.5 a 5, un pH un pH producto de ese tipo de numeración 4.5. ¿Qué pasa? Que puede corroer, puede alterar cualquier materia con la que haga contacto. Y ejemplo de esto, ok, aquí tenemos una imagen producto de estas coníferas, este bosque de coníferas, que cuando esa lluvia ácida hizo contacto, inmediatamente corroyó, destruyó, alteró todo lo que era la capa vegetativa y el dosel o las hojas de los árboles. Otro tipo de situación que puede ocasionar sería entonces destrucción prácticamente, porque cambia inmediatamente el pH de cualquier recurso hídrico, ríos, lagunas, lagos, produciendo entonces que no sea capaz la vida de existir o de vivir en ese cauce hídrico. Ok, una consulta para todos. El efecto invernadero. A ver, Vivian Camarena. Ok, Vivian Camarena, una consulta. ¿El efecto invernadero es algo que nosotros, por la alteración de la atmósfera, hemos creado, o
es algo que se creó para que pudiera existir la vida en el planeta Tierra. Si nosotros lo creamos o algo que ya estaba antes. Sí, correcto. Si nosotros los humanos lo creamos por la destrucción de la atmósfera, o fue algo que se creó, que ya Dios creó, que estuvo, ¿verdad? Desde un principio para poder hacer la vida, para que pudiera existir la vida en el planeta Tierra. No sabría decirle. Puedo pensar que las dos, pero o sea, no estoy segura. Ok, bien, pues vamos a proceder. Bien, ¿qué pasa? Que el efecto invernadero, escuchen, presten atención. El efecto invernadero fue algo que Dios creó, que tiene la naturaleza para poder entonces hacer que la vida sea, pueda existir en el planeta Tierra. Es como los invernaderos que se crearon para la agricultura. El hombre utilizó ese arte, el hombre utilizó esa estrategia que tenía la naturaleza y lo adaptó para su fin, ¿verdad? En ese caso, en la agricultura utilizaron los invernaderos, que son casitas cerradas para poder controlar, lo que es las plagas, si nada entra, ¿verdad? Si tú controlas lo que entra, puedes controlar plagas, puedes tratar de impedir que no entren ningún tipo de insectos a tu cultivo. 2, puedes controlar la temperatura. En tierras altas utilizan los invernaderos para controlar la temperatura, para tratar de hacer que esa temperatura sea fresca y no fría para tus plantas. Y la otra también, pues, que puedes tener cultivos de tierras bajas en tierras altas, y que en tal caso la lluvia no te puede afectar, no te va a afectar. ¿Por qué? Porque controlas lo que es la cantidad de lluvia que cae o que llega a tus cultivos. Entonces, es algo que se creó, es algo que existe en la naturaleza, y el fin final del efecto invernadero era poder hacer, el fin final del efecto invernadero era tratar de que cuando los rayos solares entraran, ¿qué pasa? Que esos rayos solares o rayos ultravioleta golpearan, entraran a la capa de la atmósfera, entrara, golpeara la corteza terrestre, y que esa parte, ciertas cantidades de rayos ultravioletas de calor que llegaran con esas rayos ultravioletas, quedaran dentro de la atmósfera para poder entonces combinarse con la frialdad o el frío del polo norte y lo que es la temperatura extrema del polo sur. Si no hubiese existido esa capa de la atmósfera, que también entonces combinado produce lo que es el efecto invernadero, ¿qué pasa? Que esos rayos hubieran entrado y la vida en la Tierra no hubiese sido capaz de existir. ¿Por qué? Porque el ser humano y las demás especies hubiesen sido fulminados con la gran cantidad de rayos ultravioletas que entraban a la superficie terrestre. El frío en la noche, producto de que no estaba el sol, también entonces nos hubiera acabado, ¿verdad? Porque esa temperatura agradable, cuando se combina la parte fría, que sería la temperatura que viene del polo norte y del polo sur, más la temperatura caliente que viene de los rayos solares, hay una combinación que hace que entonces que en la noche no haga tanta frialdad, aún así que no esté el sol. Ok, entonces, bien, el efecto invernadero es natural, es compuesto por gases, como le llaman, los gases de efecto invernadero, que vendrían siendo el metano, que vendría siendo el carbono, que vendría siendo el dióxido de carbono, el nitrógeno, el ozono, el vapor de agua, etc. Ok, ¿qué vino a hacer el hombre entonces? Nosotros, a razón de las industrias, a razón de la gran cantidad de aerosoles que se ha producido, hemos quintuplicado la cantidad de ppm, que sería partes por millón de esos tipos de compuestos en la atmósfera, haciendo entonces que lo que entre, que debería salir cierta cantidad, ahora se quede retenida en nuestra atmósfera.
Y si es como un horno, si usted entonces esa cantidad de temperatura que entra, usted no puede tratar de disolverla o de que vaya evacuándose, ¿qué va a pasar? Que usted va a tener entonces un horno prácticamente de forma natural. Y es lo que ha ocurrido en la actualidad, que porque hemos quintuplicado los gases de efecto invernadero, entonces nosotros en la atmósfera prácticamente, debajo de la atmósfera, perdón, tenemos prácticamente un horno que trae consigo el famoso calentamiento global, y que ese calentamiento global entonces ha producido lo que se conoce como cambio climático. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura, hay mayor temperatura en la superficie terrestre, ¿qué pasa? Que hay mayor cantidad de vapor de agua. Vapor de agua sería mayor cantidad de nubosidad, y a razón de eso entonces tenemos lo que ahorita estamos viendo, gran cantidad de tormentas, formaciones de tormentas en el Pacífico, tanto en el Atlántico, producto de esa situación adversa que tenemos. ¿Preguntas? bien dice la imagen, la Tierra envía una parte de la energía solar hacia el cielo, que eso es lo que se requiere y eso es lo que permite, lo que permitían los gases de efecto invernadero años anteriores, ¿verdad? Porque tenía esa capacidad. La Tierra también, además de eso, absorbe parte de esos rayos solares y lo emana entonces de forma seguida, después de, no de forma inmediata, sino que lo va acumulando y lo va poco a poco liberando. Entonces, anteriormente eso salía de una forma satisfactoria, ahora con el quintuplicado de lo que son los gases, entonces ahora tenemos un tapón prácticamente, que la cantidad que tiene que salir es poca y lo que se está quedando en la Tierra es demasiado, entonces produciendo pues que tengamos este tipo de situación llamado calentamiento global. Profe, una pregunta. Dígame. Profe. Dígame. Es igual porque hay un lugar y países donde el sol no sale, no se ve el sol en el día. ¿Es por ese efecto? ¿Usted dice esto? Ajá. Ok, bien, explico lo que... Ajá, ok. Explico entonces lo que menciona Ilsa. Bien, hay otro tipo de situación también adversa ocasionada por esa situación de quintuplicar prácticamente lo que son los compuestos pues que alteran la composición misma de la atmósfera. Hay ciudades, por lo menos en México DF, México DF es un valle y alrededor de México existen las colinas, existen las montañas, un sistema de montañas alrededor. Lo irónico de eso, que producto de la falta de planificación, todas las industrias de México DF, del distrito de México DF, se ubican en ese valle. ¿Qué pasa? Que cuando se liberan esas grandes cantidades de gases, a razón de que ellos están encerrados por una cadena de montañas, ¿qué pasa? Que esos gases quedan prácticamente en esa misma atmósfera sin poder hacer que el viento pueda hacer circular esos gases y que de igual forma entonces entren otras nuevas nubes, nuevos vientos, entonces ya liberados con esa cantidad de gases. En China, ¿qué pasa? Que ellos están ahorita mismo utilizando grandes yacimientos de carbón. Su parque industrial proviene en la mayor cantidad de la utilización de carbón proveniente de sus yacimientos de carbón. Y cuando usted utiliza el carbón, para poder entonces utilizarlo, tiene que llevarlo al proceso de combustión. Y cuando se utiliza combustión, usted va a generar gases, CO2, metano, etcétera, que al final entonces se produce este tipo de situación, formación de nubosidad proveniente del smog, que se deriva entonces del hollín, o prácticamente entonces de ese polvillo de la combustión del carbón. Ahorita lo que ha hecho China es una jugada del mercado libre, ¿verdad? Ellos
a razón de la caída del petróleo, del barril de petróleo, ellos lo que han hecho es que han comprado la mayor cantidad de barriles, la mayor cantidad de petróleo por los precios bajos que tienen para poder utilizarlo de forma simultánea con lo que es el carbón. Me expliqué, esa era la pregunta, Ilsa. Sí, sí, profe, era esa misma. Lo que pasa es que, como el ejemplo de México, nosotros estuvimos en México antes de la pandemia. Correcto. Y entonces me tocó, cuando íbamos llegando en el avión, que había unas partecitas así que se veía, ¿no? El paisaje y todo, y entonces uno esperando ver la ciudad y todo lo demás, pero había tanto como esa parte nubosa así, y bueno, será por el frío y todo, ¿no? Pero cuando llegamos allá, la contaminación es excesiva, bien excesiva, y entonces entendí por qué era que no se veía, pues, cuando uno iba llegando, no se ve, y es la contaminación que hay en el aire. Y entonces cuando veníamos de regreso para Panamá, uno está, pues, en esos países que están cerca de aquí, y uno se pone a ver la diferencia que tenemos un país como el nuestro, como esos países grandes, más desarrollados y todo lo demás, y entonces esa contaminación, y uno se pone a pensar que tenemos a Panamá acá y todavía tenemos el aire puro y podemos respirar ese aire. Entonces es bonito y tú llegas como con las ganas de hacer algo para que no se nos vuelva un país así como México, como China, que no tienen ese aire limpio, no pueden respirar, ni es bien asqueroso, en verdad. La experiencia que uno se lleva, uno queda así como pensando en todo lo que uno puede, todo lo que pasa, ¿no? Con todo esto de la industria y toda la contaminación. Era esa la pregunta, sí, ajá. Correcto. Lo que tiene y que hay que salvaguardar. Ok, entonces, por lo menos a China se le hizo fácil lo que fue la utilización de mascarilla, y es que ellos dentro de su política y de su cultura, utilizan ya las mascarillas producto de eso, de la gran cantidad de contaminación atmosférica que ellos tienen en sus ciudades. Dos, ¿qué pasó? Que ya era parte de la cultura el uso de las mascarillas para poder entonces mantener ese tipo de higiene entre ellos, según la literatura que observé. Ok, entonces, y bien, entonces México, ellos tienen ese inconveniente, y es por eso, porque la falta de planificación o de ordenamiento territorial en su debido momento, ¿qué pasó? Que no les permitió tomar las industrias y sacarlas del valle para tratar entonces que dentro en el centro, ¿verdad? De las mismas ciudades solamente existieran lo que eran residenciales, casas, apartamentos, etcétera, ¿verdad? Y las industrias sacarlas en otro sitio. Y también por la falta de lo que fue el conocimiento de la misma orografía, de lo que es el entorno en sí. Porque si donde ellos hubiesen determinado que no hay reflujo, de lo que es de los mismos vientos y de las capas que se forman, ¿verdad? En esa ciudad, ¿qué pasó? Que ellos hubieran tomado decisiones a tiempo. Y claro está, cuando tenemos ese tipo de cadenas montañosas alrededor, eso es el inconveniente que tenemos, y es que nuestros vientos no hacen recircular el aire, por lo cual entonces tenemos los mismos vientos, y cierta cantidad es la que recircula, pero lo hace de forma vertical, o sea, sube y lo que tiene que bajar, ¿verdad? Y no entonces esos vientos que vienen del norte, sur, este y oeste. Ok, entonces, bien, imagen de lo que les mencioné, el calentamiento global. Ok, nos indica pues que la variación de la actividad solar, ese es otro detonante que tenemos, está cambiando a razón de situaciones normales del Sol. Yo sé que ustedes han escuchado que el Sol es el Sol es una estrella. Sé que han escuchado de eso, y que el Sol también tiene, así mismo como las estrellas. Ustedes han escuchado que las estrellas, ellas a lo interno, ellos, ellos tienen como eh, tipo lugar donde se produce la combustión de dos grandes gases, que es el helio y el nitrógeno. Y a razón de eso es que se produce esa combustión, que es la que mantiene, la chispa es la que mantiene entonces la luz
y la energía de las estrellas. Que cuando esa chispa se acaba, cuando esa combustión se acaba, ¿qué pasa? Que en ese sitio donde están las estrellas ocurren entonces grandes agujeros negros. Ok, ¿qué pasa? Que lamentablemente nuestro Sol también es una estrella. Al interno del Sol ocurre esa combustión que le mencioné, producto de esos gases que le dan esa energía, pero que mencionan científicos que tiene su fecha de determinación a razón de que ese yacimiento, ese interno del Sol, ¿qué pasó? Que esa energía hay que ver entonces hasta cuándo puede perdurar. Ok, entonces les mencionaba eso, pues, a razón de que los procesos internos y en la parte externa del Sol, ¿qué pasó? Que se va a mantener, va a haber momentos que la cantidad de rayos ultravioleta que van a llegar al planeta Tierra van a aumentar y depende de nosotros, entonces, que nosotros tengamos una atmósfera limpia, plena, para poder entonces hacer que lo que entre sea lo propicio para la vida y no que al final entonces nosotros, por nuestra acción inhumana, esté haciendo que esos gases se estén acumulando y que entonces el planeta Tierra, su temperatura está cambiando y haciéndose más caliente, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuáles son los efectos del calentamiento global? Dice que el crecimiento del nivel del agua por el derretimiento de los hielos. Ustedes han escuchado que los casquetes polares del Polo Norte y Polo Sur se están se están derritiendo, hay deshielo, y que ese deshielo prácticamente entonces va a aumentar lo que es el nivel del mar. En ciertos lugares entonces, como los Países Bajos y Holanda, algunas partes van a desaparecer. ¿Por qué? Porque ellos se ubican en la parte llamada, están por debajo de lo que es el nivel del mar. Ok, algunos estados de Florida, Bahía, Beijing y Shanghái en China, Calcuta en la India y Bangladesh en lo que es la India, donde aproximadamente, ¿verdad?, viven 60 millones de personas. Y que hay que ver entonces que en Panamá también va a ser estrago. Y es que parte de lo que es, el malecón en Puerto, anteriormente esa área fue parte del mar. Entonces, cuando aumente el nivel del mar, producto del deshielo, ¿qué pasa? Que el mar va a volver nuevamente a recuperar lo que él perdió en su momento. Así que aumento de las enfermedades respiratorias, cardiovasculares e infecciosas causadas por mosquitos y la aparición de plagas. Va a haber por consiguiente van a haber aumentos de plagas producto de esta situación. ¿Por qué? Porque la vida misma en lugares antes donde había frío, por lo menos Boquete y Cerro Punta, ¿qué pasa? Que ahora esas plagas que anteriormente solamente afectaban la parte baja, ahora van a poder tener un hábitat y lograr entonces buscar altitud. ¿Por qué? Porque la temperatura va a ser propicia para ella. De igual forma, esas mismas plagas van a afectar a los cultivos en tierra alta. ¿Por qué? Porque su acción, su radio de accionar era solamente en la parte alta. Ahora bien, con este tipo de situación del cambio del clima, entonces ellas van a poder emigrar y poder entonces ir subiendo hasta llegar a estas áreas, afectando grandemente lo que es la agricultura y la producción alimentaria de Panamá. Ok, dice que gran cantidad de extinción de especies, animales y cambios en el clima, aumento de la intensidad y frecuencia de la lluvia. Si se percataron, hace 5 años, 4 años, mencionaba la NASA que solamente se detectaba un solo huracán, una sola tormenta en lo que era nuestra área, la zona del Pacífico, en la llamada, eso tiene un nombre también, en la llamada zona, en la zona de formación de tormentas del Pacífico y del Atlántico. La NASA solamente detectaba uno en sus radares. Ahora, en ese entonces, hace 4 años, se detectaron 5. Y creo yo que ahorita ya prácticamente ahí se ha escuchado de 2 y hay uno que va a tocar. Creo yo que tiene formación o categoría 2, si no me equivoco, y va entonces directo a lo que es
Hawái. Y eso a razón de lo que le he mencionado, que producto de lo que es el calentamiento global, ahora la superficie de los mares van a servir como espejos, van a reflejar esa cantidad de rayos solares o de rayos ultravioletas, haciendo entonces que el vapor de agua, haciendo que exista mayor cantidad de vapor de agua de los mares y por consiguiente la formación de nubosidad. Ok. Dice que esto es lo que vamos a tener de hielo en ciertas partes, en ciertas montañas que anteriormente tenían, y ahora entonces solamente vemos esto. Y lo que le había mencionado acerca de Greenpeace, esto es las acciones que realiza esa organización no gubernamental. Ok, tenemos entonces que en ciertos lugares la frecuencia de lluvia va a ser mínima, va a cambiar, y en otras entonces donde no llovía de forma frecuente, la cantidad de agua, de milímetros de agua de lluvia también va a aumentar. Entonces, a esto le llamamos desertización, y es producto entonces de una acción natural. Desertización, y la otra es desertificación. Desertificación significa que el hombre taló y que el suelo quedó desprovisto, por la cual entonces tenemos, ¿verdad?, pérdida de la humedad del suelo. Desertización es una acción natural producida por la naturaleza, por la cual entonces permitió que existiera pérdida de la humedad del suelo. Ok, contaminación del agua. Dice que es la incorporación del agua de materias extrañas como microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros tipos o de aguas residuales. Ok, entonces, bueno, pendiente tenemos que estar nosotros vigilando, ¿verdad?, que nuestros vecinos, sus acciones vayan en pro de lo que es la utilización de sus aguas residuales en el sitio que es debido, que las basuras, los residuos sólidos sean tirados en su tinaco, en su cesto, y que al final entonces tratar de que esos residuos sólidos no vayan a las fuentes hídricas que ustedes tengan en sus urbanizaciones. Ok, entonces cuando nosotros no evitamos que ocurran este tipo de contaminación hídrica, al final entonces tenemos, ¿verdad?, que se altera la parte físico-química del agua, y de igual forma las características biológicas del agua. Las características físicas vendría siendo un pH moderado, vendría siendo entonces la demanda química de oxígeno propicio, la demanda bioquímica del oxígeno, y en este caso también las partículas sólidas, en suspensión que puede tener el agua. Cuando todo eso se altera, ocurre entonces este tipo de desastre ocasionado por la acción humana. Ok, contaminación acústica o sonora no es más que la alteración o la perturbación de la calidad de vida de las personas o de otro ser vivo producto del exceso de ruido. Contaminación del suelo dice que es la incorporación al suelo de materias extrañas como basura, desechos tóxicos, productos químicos y desechos industriales que tenemos que procurar, ¿verdad? Y aquí por lo menos vemos imagen de lo que es una minería a cielo abierto. Dentro de esas minerías utilizan cianuro, y recuerden que el cianuro es un químico que solamente se requiere prácticamente la cantidad de un grano de arroz incorporado en algo que usted coma para que altere lo que es su vida y le produzca la muerte. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el cianuro? El cianuro lo que hace es que en interacción con lo que es el carbón, hace que él suelta el oro que él atrapó en su momento cuando fue liberado en las tinas de la mina. Ok, nosotros, ¿verdad?, para evitar esto de lo que es las contaminaciones existentes, podemos entonces utilizar lo que es el reciclaje. Ustedes ya saben qué es el reciclaje, no es más que la separación y clasificación por naturaleza de los desechos para su reutilización nuevamente
ok, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros utilizamos el cartón, utilizamos el plástico y lo transformamos en pedacitos ya triturados, húmedos, para poder entonces utilizarlo en la pata de la planta como abono orgánico. El plástico, lamentablemente ahorita no había, creo que no hay ninguna industria de esta de reciclaje, pero lo que hicimos fue que todo lo colocamos en un solo sitio, se le colocó una tira de hilo y eso entonces se le dejó a la empresa de la basura, a la empresa de recolección de desechos, para que ellos entonces dispusieran de eso para su venta o para llevarlo entonces para que sea reciclado por las personas bueno, que se dedican a esto de separar los desechos sólidos en los vertederos. Ok, entonces, y un ejemplo de esto tenemos, ¿verdad? Clasificación por naturaleza en base al periódico, materia orgánica. La materia orgánica de igual forma también la utilizamos. Materia orgánica proveniente de los restos de la cocina. Nosotros lo que hacemos es que lo utilizamos, lo colocamos en un gran hoyo de aproximadamente 1 pie de ancho por 1,5 pies de alto, y ahí entonces colocamos estos desechos, se tapa y al final entonces con el compost o la biodegradación de esos materiales, eso se transforma en abono para las plantas también, y evitamos que eso entonces vaya a la basura, que la basura entonces llegue al vertedero sanitario, y que al final entonces, si usted tira gran cantidad de arroz proveniente de su cocina, ¿qué pasa? Cuando eso se descompone, eso produce un líquido, y ese líquido va inmediatamente por medio de la filtración, va a las aguas internas o a las aguas subterráneas que hay en ese sitio, contaminando entonces esas áreas. Ok, entonces, preguntas. Preguntas. Profe, ¿cómo puede afectar ese líquido que dispersa en esos productos a las aguas internas y luego son absorbidos o evaporadas por el agua? Ok, bien. Un ejemplo de eso, ok, que usted, por decir, en su cocina, usted genere lo que es el arroz que no utilizó, que no se consumió, y que quede, y que eso lo vaya acumulando y usted lo vaya tirando en sus bolsas negras. De igual forma, entonces, también, ¿qué pasa? Que la cáscara de plátano, cuando usted la vierte, usted va a ver que luego hay líquidos también generados por ese tipo de productos. Y si, bueno, como dice, vamos aumentando lo que es la gran cantidad de materias generadas en la cocina, que cuando eso llegue a lo que son los rellenos sanitarios, ¿qué pasa? Que por medio de la filtración, esos líquidos generados van inmediatamente a los acuíferos. Si eso pasó con sus bolsas negras, usted vertió ahí sus alimentos o desechos descartados en la cocina, si eso lo hizo su vecino, si eso lo hicieron 10 personas en su barriada, que aproximadamente tenga 100 casas, multiplicado por la cantidad de casas que hay entonces en la ciudad de David, va a pasar que el acuífero no va a tener la capacidad de poder depurar ese líquido o esos líquidos que van cayendo, que van filtrándose a sus aguas, que cuando usted va a ver por lo menos el relleno sanitario de David alrededor tiene una empresa de ganadería. ¿Qué significa? Que lo que está consumiendo ese ganado es hierba o es pasto que está absorbiendo las aguas que recirculan en ese manto freático o en esas aguas subterráneas que están colindantes al relleno sanitario. 2, que una urbanización, creo yo que cercano a ese relleno sanitario está Villa Mercedes, está, creo yo, que Condado del Sur, que esas urbanizaciones dentro de su proyecto contemple lo que es pozos brocales
¿De dónde usted cree que van a consumir esas personas sus aguas por medio de pozos? Si no es que utilizando el acuífero o utilizando las aguas subterráneas, y las aguas subterráneas se mueven. Las aguas subterráneas no se mantienen solamente por debajo de lo que es el relleno sanitario, sino que al interno del subsuelo existen cuevas por la cual entonces se da la movilidad de estas aguas, por la cual entonces eso no se va a quedar quieto ahí, sino que eso va a ir río abajo, porque también los ríos se alimentan de la filtración de estas aguas subterráneas. Los pozos brocales ubicados entonces en estas urbanizaciones, probablemente entonces, si tienen ese tipo de estructura, esas personas van a consumir esas aguas que provienen entonces también de ese sitio llamado relleno sanitario. De esa forma es que puede contaminar y como ya se le ha mencionado con anticipación, el ecosistema es complejo. El ecosistema es complejo. Lo que usted realice o la acción que usted haga ahorita, eso repercute no solamente en usted, sino que tiene consecuencias catastróficas y afecta entonces todo su entorno. Respondí, Kevin. Sí, profe. Ok, correcto. Entonces dice que instructivo de la sesión 3. Vamos a ir a la sesión 3. Voy a entrar. Voy a salir rapidito de la presentación. Ok, a los compañeros que tenían problemas con la asistencia, lograron llenar dice que hay 9. Dice que hay 9. 3 pudieron llenar el cuestionario. Déjenme ver. Tratan de llenarlo entonces lo que hace falta para ver y me indican qué pasó, si pudieron o no. Ok, vamos a entrar a... Ok, de ustedes ya muchos me imagino que adelantaron las tareas, ¿verdad? Del día de hoy. Ya esas tareas están listas prácticamente. ¿Ah? No, profesor, porque estaban esperando que usted las explicara. Dígame. Sí. Sí, es que hay una que sí debía explicarla y eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Ok, voy a entrar, les voy a proyectar mi pantalla. Ustedes se percataron que no hemos salido de la sala, que no nos ha expulsado la reunión, porque gracias a Dios pude hacer algo. Es un truco que se hace y con eso entonces engaño lo que es la plataforma Zoom. Ok, entonces voy a entrar. Están viendo mi escritorio. Lecciones, sesión 3. Ok, bien. Dice que ustedes tienen la orden del día, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, ya se subió. Tienen las instrucciones finales, de igual forma voy a explicarlo ahorita. Tienen un módulo y de ese módulo ustedes tienen que realizar una tarea grupal. Ustedes tienen que realizar una tarea grupal que consiste en realizar un cuadro comparativo. Profesor, ¿cómo hago el cuadro comparativo? Ok, rapidito. Voy a entrar aquí. Presten atención. Voy a utilizar lo que es... Voy a utilizar lo que es esto, ¿ve? Insertar. Tabla. Y ahí en tabla yo voy a colocar la cantidad de cuadros que necesite para poder entonces trabajar mi documento. Ok, bien. Un tipo de bioma, el bioma de tundra. El bioma de tundra, el bioma de taiga, el bioma de praderas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok,
En mi parecer, yo quise colocar los biomas en la parte superior. Si usted desea, los biomas también los puede colocar en la parte de acá, en la parte izquierda, hacia abajo. Y en la parte, en la parte del costado siguiente, yo voy a colocar ahí qué es lo que dice el profesor que él quiere. Ok, él dice que él quiere en ese cuadro comparativo la fauna, la flora, temperatura y precipitación. Bien, vamos para allá. Ok, él quiere la fauna, la temperatura, la precipitación y el otro que él mencionaba es la flora. Ok, entonces, ¿dónde yo voy a obtener la información para yo rellenar este cuadro? Yo tengo que ir al documento que dice el profesor, que es este que está aquí. El módulo autoinstruccional, usted tiene que ir a la página 34 a la 41 y puede lograr obtener la información que se necesita para este cuadro. Bien, para quitarles entonces información, en vez de que ustedes completen esto que está aquí, el diseño que dice página de presentación, índice, introducción y las conclusiones, el que ya lo hizo de esa forma, excelente, lo felicito. Pero si usted desea solamente ir a lo que es el contenido, también lo puede hacer. ¿Y qué es el contenido, profesor? Esto. Usted me hace el cuadro bien bonito, la fauna de la tundra, ok. La fauna de la tundra sería el oso polar. Y así me voy entonces de la talla. ¿Cuál es la fauna? Voy colocando entonces y voy ubicando lo que son los animales correspondientes a los diferentes biomas. En esa página, yo quiero una página, sí necesito una página que usted coloque una página de presentación y me indique entonces qué es la actividad que usted está realizando. Me coloca el cuadro en la siguiente, me coloca el cuadro con un encabezado en la siguiente página y eso lo envía entonces lo envía a la plataforma. Esa sería la tarea una de las tareas para el día de hoy. ¿Preguntas? Profe, una pregunta, ¿de cuántos integrantes son ese tema? Ok, hay un grupo que es de 5 estudiantes. ¿Qué significa? Que lo puedes trabajar con esa cantidad de estudiantes también. Yo iba con Nadia, pero ella se tuvo que retirar por un problemita. Entonces, voy a tener que estar en otro grupo. Excelente, lo puedes hacer, sí, con otro grupo. No tengo inconvenientes con respecto a eso. Ok, entonces, siguiente tarea. ¿Preguntas con respecto a la asignación? No hay preguntas. Ok, ya les mencioné, si lo hicieron con todo el encabezado, la estructura, no hay problema, así lo recibo. Y si no, entonces, una página de presentación me coloca el cuadro comparativo y eso entonces lo envían a la sección de tareas. Tarea número 2, dice que tienen que realizar un resumen ejecutivo. Yo les envío a ustedes este documento que está aquí, resumen ejecutivo, usted lo descarga y me completa ese cuadro, ese formato que le va a pedir un tema. El tema sería contaminación ambiental. Los subtemas, recuerden que dentro de los subtemas vimos tipo de contaminación según el recurso afectado. 2, vimos lo que era contaminación acústica, contaminación hídrica, contaminación atmosférica. Esos serían los subtemas. ¿Cuáles? Ok. Deben colocar conclusiones, ¿verdad? Porque de igual forma lo van a trabajar en grupo y aquí tenemos entonces los criterios que vamos a utilizar para evaluar ese contenido. ¿Preguntas? Profesor, ¿ese trabajo es grupal o individual? Grupal. En la plataforma decía individual. Sí, correcto. Ok, ¿qué pasa? Que esto no es un marco de hierro para mí. Yo puedo cambiar estrategia conforme veo al grupo cómo va avanzando. Entonces decidí para ustedes que sea grupal. ¿Preguntas? ¿Cuál es el formato de su resumen ejecutivo? Aquí está, ¿ves? Dice resumen ejecutivo. Debe descargarlo y está en la plataforma ya.
Este que tiene aquí. Preguntas. Ok, siguiente. Bien. Ok, dice actividad 3, actividad 3. Este que está aquí, que es la tarea grupal 4, esto es de todos. Ustedes son 15 aproximadamente. Ahorita entonces discutimos esta asignación. Voy con esta que dice el foro. La siguiente asignación es un foro. La siguiente asignación es un foro. Ustedes dicen que obtención del oro. Ustedes tienen que visualizar un video. El video es colgado de YouTube. Usted descarga, le da clic al link, descarga o observa el video y contesta la siguiente pregunta ¿es la minería la actividad que sería la alternativa socioeconómica para el mejoramiento de la calidad de vida de la población Nove-Buglé? A eso entonces contestar, dice que dentro de los requisitos, 5 líneas que le estoy pidiendo como mínimo. Y los criterios entonces de puntualidad, ortografía y contenido. Tienen que cuidar la ortografía. He revisado foros y estamos teniendo problemas con la ortografía. Pendientes a eso. Ok, ahora sí, voy con la tarea número 4. Esta tarea es grupal. Todo el salón. Es un trabajo colaborativo. Necesito 2 voluntarios que sean los coordinadores. Ellos serían la cabeza. Ellos serían los que estarían distribuyendo la manera, la forma de cómo trabajar el documento, las preguntas que se tienen. Y yo solamente entonces responder a inquietudes que se tengan de ese documento. Pregunta, ¿quiénes son? ¿Con quiénes puedo contar? O si no, yo los asigno. ¿Quién dijo yo? Ok, vamos a ver, pues voy a enviarles al chat de WhatsApp. Yo les voy a enviar un documento, el documento yo lo voy a abrir. Es un documento que está en la nube. Está en la nube, en Google Drive. Es un documento que yo elaboré. Ahora bien, ¿ustedes qué van a hacer? Ese documento lo van a trabajar de forma consensuada entre todas las partes y que al final entonces debe haber una sola respuesta final que sería el documento que yo voy a revisar. Ok, bien. Este es el documento. Este es el documento. No sé si lo logran visualizar. Ok, el documento lleva por título Muerte del Mar Aral. En donde dice el nombre deben colocar los integrantes, el grupo, la fecha. Dice que es un cuestionario donde yo voy a evaluar la ortografía, que serían 5 puntos. Después de 10 faltas ortográficas va a perder ese derecho de 5 puntos, puntualidad 5 puntos, total 60 puntos. Ok, 50 puntos, ¿por qué? Porque hay 10 preguntas y cada pregunta equivale a 5 puntos cada una. Ok, yo voy a enviarles a ustedes, voy a compartir el documento. Para yo compartir ese documento y ustedes tengan acceso al mismo. Voy por ejemplo. Ok. ¿Qué pasa? Que si ustedes ven, yo voy a hacer algo con este documento. Yo voy a hacer que con la persona que tenga ese enlace pueda visualizar el documento y además de eso que esa persona lo pueda comentar. No puede ser. Déjenme ver algo. Ok, hacer que esa persona también, usuario. Bien. Ahora sí, cualquier persona lo puede editar. ¿Qué significa? Que cualquier persona con este documento puede ir editando las preguntas que se van generando. Ok, vamos a copiar entonces el enlace. Voy a ir al chat de WhatsApp
En el chat de WhatsApp, ustedes van entonces a ver el documento y ahorita entonces les voy a explicar el proceso. Ok, listo. Ese es el documento. Ahora bien, les voy a explicar. Voy a descargar otro documento. Voy a descargar otro documento que se llama Muerte del Mar Aral. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ver el documento que se llama Muerte del Mar Aral? ¿Cuántos lograron? ¿Quiénes leyeron ese documento? Yo. Excelente. Voy a hacerle ahorita una consulta rapidito, ¿ok? Escritorio. Déjeme, estoy buscando el documento para ya entonces. Ayer nada más lo usamos. Ya va. Y si no, voy a tener que descargarlo. Ok, estoy buscando el documento de la muerte del Mar Aral. Déjenme. Solamente ayer lo usamos. Debe ser que lo moví. Aquí está. Ok, voy a desplegarles el documento. Ok, la muerte del Mar Aral es un estudio de caso. Es un estudio de caso que les descargué para ustedes para poder entonces trabajarlo a distancia. ¿En qué consiste? En un mar, es un lago que está ubicado a lo interno de la plataforma continental, rodeado de montañas prácticamente, ¿ok? A diferencia de los otros que están en cielo abierto. Ese mar Aral recibía anteriormente la fuente hídrica o el agua dulce de varios ríos, ¿verdad? Y hubo una acción humana que ocasionó entonces un impacto ambiental por la cual entonces surge lo que es la revista o el estudio de caso llamado El impacto ambiental de la desecación del mar Aral. Yo lo llamo la muerte del mar Aral. Ustedes todos tienen que leer este documento, son 8 páginas, todos tienen que leer este documento para poder entonces captar, para poder entender en qué consisten las preguntas. Luego que ustedes leen las preguntas, entonces ustedes, ¿qué pasa? Que mediante la distribución que hizo los compañeros que yo voy a tener que asignar, porque nadie quiso ser voluntario, entonces, ¿qué pasa? Que usted va a responder a estas preguntas. Si los dos compañeros, los dos coordinadores de clase, decidieron que a cada pregunta le iban a colocar, se le iba a colocar para la respuesta, o en una pregunta van a trabajar 2 estudiantes o 3 estudiantes, entonces, ¿qué significa? Que en cada respuesta, usted tiene que tratar de hacer lo posible para ofrecer una respuesta correcta a la misma. ¿Por qué? Porque al final de esto, si uno realiza una pregunta de forma incorrecta, ¿qué pasa? Que la ponderación es para todos, afectando entonces a todo el grupo. Yo recomiendo que si hay alguien que le gusta la ortografía, también entonces le dé un retoque, la parte de estética, de redacción y estilo, que revise para ver entonces si hay falta ortográfica para que lo corrija antes de que el coordinador me diga, profesor, ya está listo el documento. Porque cuando ya me dice y me confirma, entonces yo inmediatamente entro a mi memoria de Google Drive, a mi memoria de la nube, e inmediatamente yo vengo a revisar el documento. Ok, bien. La primera pregunta dice el objetivo para qué. La estudiante que me dijo yo le voy a hacer la pregunta y si se equivoca no importa. Y la idea es eso, hacer el ejercicio, hacer el ejemplo. Ok, a ver, ¿cuál sería para usted, luego de leído el documento, el objetivo o el para qué de la acción que se hizo? ¿Cuál fue el objetivo primordial del desastre que se ocasionó?
¿Con quién es eso, profe? La estudiante que me dijo que había leído, Ilsa. Sí. Ok, entonces Ilsa, respóndeme a la pregunta. Ya le digo, si se equivoca no importa, estamos para caernos y levantarnos, ¿verdad? Y eso es lo que queremos aquí. Aquí no todos nos la sabemos. ¿Cuál sería para ti, luego de leído el documento, el objetivo o el para qué fue que se ocasionó ese impacto ambiental? ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué? Tenían como objetivo la agricultura, el desvío de los ríos, de los dos principales ríos que llegaban, abastecían pues a ese mar, a ese lago, el desvío de los ríos para la agricultura, para el riego de sembradíos de algodón y otros rubros importantes para el gobierno de esa área, y que trajo como consecuencias pues consecuencias devastadoras para el lugar. Las especies que vivían allí en ese mar murieron o desaparecieron. Los pescadores que vivían de esa actividad de la pesca también tuvieron problemas económicos, hubo más pobreza y otras consecuencias pues ambientales que todavía se están viendo cómo se reparan, ¿no? Porque fue grande pues el daño que se le hizo a ese lugar por el desvío pues de los ríos, del cauce de los ríos. Ok, bien, entonces, la pregunta entonces, ok, en base a la pregunta del para qué, ella menciona que era para abastecer de agua una zona desértica, una zona que no tenía, ok, no era propicia para eso, ¿verdad? Entonces, y ante todo aumentar la productividad y la producción de algodón y de otros rubros en el área. Ese sería el objetivo, el para qué. Listo, tan puntual como eso sería entonces la respuesta, ¿verdad? Si lo quieren así, y si no, entonces, bueno, ahondan un poquito ayudándose con internet, que también lo pueden hacer, ¿verdad? Pero si quieren ir con respuestas cortas, también lo pueden hacer. El proceso, usted mencionó de qué forma hicieron esa, o de qué forma se ocasionó esa catástrofe, cuál fue el proceso, qué hicieron ellos entonces, que luego esa acción está prácticamente eliminando o destruyendo el mar Aral. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue el proceso? Ok, bien. Entonces, ese es el ejercicio, el proceso como Ilsa lo mencionó. Ilsa lo mencionó nada más, entonces habría que hacer el ejercicio con todo. Ok. Vamos a escoger, vamos a tener que salir de aquí, voy a ir a la sala, yo voy a escoger a los compañeros, ya que no hubo voluntarios, así que me Profe, yo no toca. puedo, sinceramente, porque yo siempre estoy trabajando. Y ese era el nombre que yo estaba pensando, Kevin. No, mentira, broma. Mentira, broma. Ok, entonces, no, en serio, dos voluntarios tranquilos, ¿no? Oiga, el estudiante que no trabaja, si deciden colocarle una respuesta por cada dos estudiantes, una pregunta por cada estudiante, y acercándose a la fecha, no envía su respuesta, no lo anote. El documento cuando yo lo reviso, si no tiene nombre, no tiene su nombre ahí, es porque no trabajó. Así que no se preocupen. Así que en ese punto va a ser llevadero. No se preocupen. ¿Quiénes serían los voluntarios? ¿Quiénes quieren ser los coordinadores? Nadie. Sé que hay, vamos, tranquilos. Un grupo interactivo. Ok, vamos a escoger, pues. Vamos a escoger a Surianes. Vamos a escoger a Surianes y me apoyo con Jessica. Profe, yo no puedo, profe.
Es que estoy trabajando y estoy haciendo unas declaraciones de renta y unas cosas ahí, no. Y con mi hijo también en la escuela, la verdad no puedo, pues. Hacerme así, pues, responsable de eso. ¿Qué otro, ok, qué otro estudiante? Suriani, entonces, contamos con su apoyo, pues, le ayudamos con, oye, sé que estamos ocupados, pero, porque la otra forma es que yo lo trabaje entonces de forma individual. Trabajarlo de forma individual sería más pesado. Y eso es lo que... Profesor, y los mismos grupos que están para los otros grupos, para los otros trabajos, que ya estamos conectados, ya nuestro grupo tenía alguito adelantado, entonces como, y ahorita yo creo que la mayoría tenemos hijos, la mayoría estamos trabajando, la mayoría de las escuelas, y hacerse responsable de todo el salón es poca la comunicación que tenemos. No, si ya vi, si yo les mando, le envío el enlace y ahí hay un, como dice, un grillo, el único que se escuchan. Nosotros la única manera que teníamos conexión era en el salón. No, sí, me percaté de eso. Nadie ¿Qué- dice nada. Ok, entonces vamos a hacer algo, pues, porque ya veo que eh, pero es que no debía, no debe ser, no debe ser. Ilsa, Dígame, profe. qué tal si nos apoyamos en usted a razón de que ya lleva parte de la información ya analizada? A ver, sí, sí, explíqueme qué es lo que debo hacer. Ok, Ilsa y Surianis. Bien, Ilsa y Surianis, ambas van a coordinar. Cuando finalizamos la clase del día de hoy, ustedes se van a organizar y van a decidir cómo quieren que sus compañeros trabajen las preguntas. Ustedes van a decidir si quieren entonces que dos estudiantes trabajen una pregunta o que cada uno responda a las 10 preguntas que están ahí. Ustedes deciden el cómo. Ustedes serían prácticamente, como dicen, el que va a organizarle la forma de trabajo a sus compañeros. Lo que ustedes envíen al grupo, al WhatsApp, eso es ley. Si ustedes dicen entonces vamos a trabajar así, créanme que así se va a trabajar. El estudiante que cuando usted le envíen la pregunta que le corresponde y no responda la misma, no se preocupe, no se estrese y créame que entonces al final de cuentas ya sabemos que no participó, no hizo nada, porque hay que llevar esto de la mano también de los otros compromisos, ¿verdad? Me expliqué, Ilsa y Surianis. Quiero escuchar a Surianis. Surianis, buenas noches. Activa el micrófono. Preguntas. Profe, Dígame, Ilsa. pregunta, es que no entiendo muy bien la metodología. Ok, las preguntas es para todo el grupo, para todo el salón. Yo Correcto. escojo, pero eso lo vamos a desarrollar en el WhatsApp, en el celular. Usted las instrucciones las va a enviar al WhatsApp. Cuando ya ustedes todos tienen la respuesta, ¿verdad? Las 10 respuestas, en este caso son, ok, hay una pregunta que es conclusiones. Si son 15 y 15 participaron, tienen que haber 15 respuestas, 15 conclusiones. Si hay 10 que participaron, tienen que haber 10 conclusiones. Ok, entonces, cuando ya tienen la respuesta, porque los compañeros se la enviaron al WhatsApp, entonces usted decide si ese estudiante entonces va a abrir el documento, porque todos tienen la potestad de abrirlo. Usted decide entonces si cada estudiante envía su respuesta o contesta su respuesta en el grupo. Por decir, yo voy nuevamente a mi escritorio. Voy a ir a mi escritorio. Voy a hacer el ejemplo. Por decir, ¿qué pasa? Que a mí me corresponde, soy un estudiante del grupo de ustedes, soy un estudiante del grupo de ustedes y a mí me corresponde redactar la primera. Ok, yo abrí, le di clic al enlace y voy a responder entonces. ¿El objetivo para qué? Ya mencionaron que dentro del objetivo, el objetivo que se tenía era, favorecer de
favorecerle agua a lugares desérticos. Esto lleva tilde. Lugares desérticos de la zona. Esa es la respuesta. Ok, si ustedes deciden y toman la metodología que cada estudiante tiene que responder a su pregunta dentro del documento, ok, pendientes a eso. Para guardar la información tienen que ir aquí, parte superior derecha, donde dice compartir, le dice, tocan ese icono y le dicen listo. Si ustedes ahora nuevamente abren el enlace que les envíen en WhatsApp, ustedes van a ver que ya tienen un escrito y fue de mi parte. ¿Por qué? Porque todos tienen acceso. Pero eso depende de ustedes, cómo quieran trabajar el documento. Claro está, tienen que tomar una referencia. Ustedes como coordinadores van a decir, ok, yo quiero que la respuesta me las coloquen en Arial 12, espacio 1.5. Eso es conforme a ustedes cómo van a agrupar o a coordinar el grupo. A ver, díganme una idea para ver si la ayudamos y eso entonces lo organizamos aquí mismo. Díganme una idea, Ilsa Surianis. Le escucho, Surianis. Correcto, Surianis. Sí, escribió en el chat Surianis de León. Dígame una idea. ¿Cuál sería? A ver, una idea, Suriani, para ver. ¿Cómo prefiere trabajar ese documento? Creo que son 9 preguntas las que salen. Son 9 porque ya les redacté una. Solamente, bueno, habría que modificarla si le quieren agregar algo en base a qué era lo que ellos producían. Son 9. Y hay... Son 8, serían 8 y hay una que serían las conclusiones. Todos deben emitir una conclusión al final. Esas 8 entonces tendrían que distribuirlo. ¿Cómo quieren que ustedes que se trabaje eso? Una pregunta, 2 estudiantes por cada pregunta, eso lo deciden ustedes. Si quieren, miren lo que podemos hacer. Si quieren entonces, hoy descansan, se toman el número de los coordinadores y mañana entonces en la mañana ustedes envían al grupo cuáles serían entonces las directrices a trabajar. Y ya les mencioné, lo que ustedes escriban en ese WhatsApp es ley. Si ustedes entregan una respuesta, una pregunta y no se hace, no se preocupe, no se estrese, no coloque el nombre de ese compañero. Correcto. Pregunta. Profe, pero es individual. O sea, yo asigno las preguntas a los estudiantes. Ellos entran al link y responden por medio del link. Si usted decide que sea así, sí. Si usted decide que ellos respondan cada uno en el documento, sí. Pero si usted dice, bueno, no, ok, vamos a escoger a quién, a Kevin, pues. Vamos a escoger a Kevin, que sea Kevin el que abra el link del documento y que él suba toda la respuesta, también puede ser. O sea, estoy dando alternativas. Dígame, Ilse. Sí, ya entiendo, ya, ok, entendí. Gracias. Correcto. O ustedes decidirán, bueno, vamos a hacer algo, que sea Yuri y que sea Vivian Camarena las que suban al documento la respuesta. Eso depende de ustedes. Ustedes, como dicen, van a darnos la dirección de cómo hacer este trabajo. Yo lo que hice fue ya decirles dónde están las respuestas, cómo deben hacer para guardar la información que vayan subiendo al documento y decirles entonces quiénes son los coordinadores para llevar este documento hacia adelante. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas los demás compañeros? Preguntas a los compañeros, dice. Miren, si yo elimino el documento y yo entro nuevamente al documento, me voy a encontrar con esto. ¿Por qué? Porque todos tienen acceso. Yo di la potestad de que todos puedan ir agregando información, pero por eso le menciono que tienen que tener cuidado con lo que es
la ortografía. Preguntas. Los demás compañeros, preguntas. No hay preguntas. Ok, entonces vamos a proseguir, pues. Ok, nuevamente voy a entrar al documento. A esto que está aquí dándole una clase de tecnología, esto se le llama Google Drive. Ok, es una memoria en la nube. Yo aquí guardo formularios y guardo pruebas tipo cuestionario. Voy a entrar al documento y dice que este no, es este que está aquí. Voy a entrar al documento y si alguien por casualidad entró al enlace y guardó algo, escribió algo, eso se va a guardar ahí. Por la cual tienen que tener cuidado con lo que vayan a redactar para que si se modifica se modifica por algo que, bueno, que hayan agregado a la clase. Ok, nuevamente, y aquí está, ¿ves? Se guardó lo que yo como estudiante hice. Si eso yo lo hago en una computadora, de igual forma, solamente es darle clic al enlace. Ok, sin más, el documento ya lo tienen, ¿verdad? Sería el enlace que les envié. Voy a entrar entonces Voy a enviar entonces las instrucciones finales, las instrucciones para el día 31. Sin más, no me equivoco, esperar que se cargue la página. Ok, dice así, para esa actividad dice que el tiempo por exposición por grupo serían 25 minutos. Yo decidí que sean 2 estudiantes que expongan por grupo. Si son 5, exponen 2. Si son 2, exponen los 2. Y si es uno, bueno, ese uno tiene que llevar su presentación hacia adelante. Ok. El tiempo mínimo de presentación por estudiante, ¿qué significa? Que si un estudiante hizo su tarea solo, entonces el tiempo mínimo que tiene que desarrollarlo sería 4 minutos. Las presentaciones se harán en base a controlador del tiempo. Yo llevaría el tiempo desde que inicias, cuando te faltan 5 minutos y cuando debo decir que debe parar su presentación. La presentación, quien inicie la sustentación de un grupo debe habilitar la presentación. ¿Qué significa? Que si son 2 estudiantes que van a presentar, el estudiante que inicia es el que va a presentar su pantalla y por consiguiente a hacer presentación de su PowerPoint, para que entonces cuando termine entonces le corresponda al otro compañero explicar lo que su compañero anterior entonces tiene en su pantalla. El estudiante que inicia debe identificarse, ¿verdad? Debe identificarse. Todos los grupos deben tener sus diapositivas ya abiertas. Que se nos vaya el tiempo mejor explicándoles a ustedes cómo deben presentar sus pantallas que esperando a algún compañero que habilite la presentación final para sustentar. Así que todos deben tener sus presentaciones abiertas. Solo quedará el micrófono abierto de quien esté sustentando. Cuando sustenta al que le corresponde al siguiente compañero de esa presentación, entonces el primero deshabilita y el que sigue entonces activa su micrófono. Dice que mi persona asignará las posiciones que anden en el siguiente orden. ¿A qué hora voy a abrir la sala? La sala se abre a las 6:30, por decir 6:25. Inmediatamente habilito la sala conforme vayan llegando los estudiantes. Si tengo la oportunidad de que el primer grupo llegue a tiempo, entonces inmediatamente iniciamos las presentaciones. Ok, anoten ahí. El orden de las presentaciones es el siguiente. El primero, fuentes alternas de energía en Panamá, Arleti, Vanessa e Ilsa. Grupo número 2, la realidad actual del recurso hídrico en Panamá, Nadja y Kevin. Grupo número 3 a sustentar sería la contaminación por plaguicidas y sus consecuencias en la población panameña, Yuri, Jessica, Vivian y María. Número 4, los insecticidas y abonos orgánicos como alternativa ecológica al productor panameño, Marisol, Alicia. Y por último, el grupo a sustentar y finaliza la sala sería
producto transgénico y su incidencia en nuestro país. Rodney, Dailis y Suriani. Ok, profesor, tenemos las instrucciones para el archivo de Word, pero no tenemos las instrucciones para el PowerPoint. ¿Cuál es el diseño para nuestro PowerPoint? A sustentar ese día sería el siguiente. Página de presentación, el índice, introducción, contenido, que sería entonces el contenido a discutir, ¿verdad? En su presentación, las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía norma APA, que solamente es copiar y pegar, y el anexo que serían las imágenes para apoyarse en su documento, que de igual forma también se puede, esas imágenes pueden ir en el contenido. Ok, criterios que vamos a evaluar en esa presentación sería la siguiente. 65 puntos, tiene una ponderación de 65 puntos o, aquí corrijo, es el 20%. 20% que equivale al 15% sustentación y 5% el PowerPoint. Por el hecho de que usted me envíe el PowerPoint, no me indica que al final de cuentas usted ya me cursó o me aprobó el curso. ¿Por qué? Porque dejaría un 15% sin poder entonces, como dice, ganarse, por lo cual debe llevar su documento y sustentarlo. Puntualidad, 5 puntos. Contenido acorde, 20 puntos. Justificación de texto, 5 puntos. Imágenes, 10 puntos. Sin aglomeración de párrafo. Sin aglomeración de párrafo. 5 líneas, máximo 8 líneas. En esas diapositivas. Coherencia entre diapositivas, 20 puntos. Preguntas. Preguntas con el trabajo final. Wow, no hay preguntas. Profe, en el caso nuestro que somos 3, ¿cuántos deben exponer? 2. 2. Sí, sustentan 2 solamente. Ustedes preparen a 2. Otro punto que se me quedaba, sustentan 2, pero el tercer compañero, para ahondar y tratar entonces de ampliar minutos, también puede apoyarlos a ustedes en cuando ustedes finalizan de presentar. Cuando voy a la sección de preguntas, entonces ahí ese compañero puede abarcar, puede entonces tratar de dar sus comentarios con respecto a la pregunta para poder hacer tiempo y ganar entonces la cantidad de minutos que les estoy pidiendo. Profe, y cuando somos, así que somos 4. Sustentan 2 de igual forma. Igual, ok. Sí, yo voy solo en el grupo porque iba con Naya y entonces ¿podría cambiarme o es que tengo que hacer el mismo tema tú solo? Ok, usted decide, Kevin, si usted decide y hay algún grupo que lo adopte, entonces solamente me notifica y ya sé pues que usted pasaría para otro grupo. Pero de igual forma, si deseas, puedes, sigues con el mismo tema. Si sigues solo, sigues con el mismo tema. No hay cambio alguno. ¿Preguntas? Ok, dos grupos me enviaron sus trabajos, ya los trabajos los revisé. Un grupo, como ya había mencionado, solamente me enviaron su contenido. El contenido está bien, el contenido está complejo, pero ¿qué pasa? Que no me enviaron la parte de la otra parte del diseño, introducción, la página de presentación, conclusiones, bibliografía. Así que entonces, prácticamente entonces lo que se corrigió y que se podía tratar entonces mediante la revisión fue poco. Hubo un segundo grupo que sí me enviaron su documento, el documento estaba completo prácticamente, y ya al grupo lo que le corresponde solamente es hacer las recomendaciones, que son pocas,
y llevar ese documento entonces a un PowerPoint. Ya prácticamente tienen su trabajo listo. Y lo mismo que les corregí. Ahorita, ¿qué pasa? Que era lo que se le iba a corregir en una siguiente, pero ya como ellos se adelantaron, me enviaron ese documento, ya prácticamente es poco, entonces lo que yo debo encontrar de fallas en ese documento y en su presentación. Pero de igual forma, claro está, tienen que estar pendientes. Si ustedes no hacen las correcciones, créanme que al final nos vamos a dar cuenta. Al final nos vamos a dar cuenta si las correcciones no se llevaron a cabo y aún así, pues que ustedes pidieron que se les revisara el documento. Ok, entonces, preguntas. ¿Cuántos somos en el grupo en total? 14. En el grupo, 13. el documento, la lista dice 15. 15, yo solamente tengo interacción con 14. Así que, como dice, vaya restando. Ahora me habla entonces, me dice Kevin algo ahí que no sabía, así que serían como 13 o 14 lo más. Yo me voy a dar cuenta, yo me doy cuenta es con las tareas y el trabajo final. Cuando sustentan ahí es que me doy cuenta entonces cuántos son los que se mantuvieron en el curso y cuáles, los que no envían tareas, entonces fueron los que desertaron. Sí, para asignar las preguntas de la tarea número 4. Entonces, ¿cómo sé quiénes están y quiénes no están? Porque yo veo a Jessica, Vanessa, Vivian, Kevin, pero hay unos que no sé quiénes son los que no están. Naya no está, ¿verdad? Dice que no. No está Naya. ¿Quién más no está? Falta Dairi, Rodney, ¿cómo se llama el muchacho? ¿Qué muchacho? Harold, creo que se llama también. No, los que no, de repente no vinieron hoy, pero... ¿Ah? Anabel, yo creo que es la que no está aquí. Ajá, Anabel. Anabel. Ok, según el documento dice que contamos con Arletis, Vanessa, Ilsa, Nadia que menciona a Kevin que probablemente no nos acompañe, Kevin, Yuris, Jessica, Vivian, María, Marisol, Alicia. Alicia es Anabel. ¿Ese es su segundo nombre o ella es otra? No, Alicia no, Alicia es otra. Es otra. Ese es Rodríguez. Yuri, Vanessa. Y existe una Anabel, ok. Sí. Sí, ella no, parece que no vino, no entró hoy, pero está Anabel, es Anabel Rovira, es apellido de ella. Mi pregunta es, Anabel, ¿qué tema le corresponde que no la tengo por aquí? ¿Ella con quién va a trabajar ese Creo que trabajo? le corresponde con Romy, Dairi y ella, si no me equivoco. Sí. Harold está en la clase. No, Harold no va a dar esta materia, no dio esta materia. Dairis. Pero entonces, si es Anabel, sí, serían 15 con Anabel. Anabel Rovira, sí, correcto, pero no la tenía no la tenía con grupo. Entonces, sí, serían 15, de ahí pues 14 menos Nadia, 14. El resto creo que se mantiene. Serían 14, ok. Ahí habría entonces, ustedes deciden cómo van a entregar las indicaciones por preguntas y cómo van a hacer ellos, si ellos van ellos mismos van a subir sus respuestas o ustedes van a asignar a alguien para que sea la persona, el que reciba respuesta y el que entonces... Sí, como estamos, yo pienso que estamos aquí la mayoría, yo pienso que es mejor así. Se le asigna, ahorita se le dice en el chat qué preguntas van a responder cada uno y cada quien abre el link y envía entonces la respuesta. Correcto. Siento que Sí, es más fácil así. ustedes serían las coordinadoras y tienen toda la potestad de tomar esa decisión. Ok, entonces, otra pregunta.
Entonces esas preguntas, si se van a subir a ese link, no es necesario subirlo a la plataforma. Va a quedar ese espacio abierto ahí en la plataforma. Ok, bien. Ese link, yo lo que voy a hacer es que lo voy a subir a la plataforma, y en la plataforma cuando alguien va y quiere ver qué tarea fue la que se realizó, él inmediatamente va a irse a ese documento. Ok, si ustedes quieren evidencia, también pueden hacer esto de descarguen el documento ya cuando está completo y cada uno entonces lo sube por separado para que tengan la nota, entonces, la nota general. También pueden hacer eso. Ok, me imagino que las preguntas van a resultar ya conforme se esté ejecutando las cosas, ¿verdad? El desarrollo. Ok, bien. El quiz que les mencionaba es una prueba formativa. Solamente es para medir ese aprendizaje y cuál fue el grado de conocimiento que se quedó en ustedes, ¿verdad? Bien, los voy a enviar al chat de Zoom. Voy a enviarles al chat de Zoom el link. Ese link nuevamente, así mismo como hicieron con la asistencia, lo descargan, le dan un clic, lo abren y pueden participar entonces en ese contenido. Ok, van a tener hasta las 9 de la noche para enviarme ese documento. Hasta las 9 de la noche me envían ese documento y recuerden que es formativo. La evaluación es cualitativa. Pero, perdón, pero esas situaciones de cualitativa, al final si el estudiante quedó en 90, en base a, ¿verdad? En base a ese tipo de actividades que se realizan, entonces podemos hacer que ese estudiante suba a un 92, un 93 puntos para pasar entonces con una evaluación A, o de igual forma si es B, en 80, entonces 82 para que pase de 80 a una B verdadera que sería entonces de 81 hacia arriba. Y si está en 70, que sería una D, entonces logramos pues que quede en un 72, 73 para una C, ahora sí más contundente. Ok, entonces ya les envié el enlace. De mi parte, si no hay preguntas, ha sido todo por el día de hoy. Espero que pasen excelente noche. Dios los bendiga a ustedes, a su familia. Esperando pues que se encuentren bien. Si ustedes, el total de puntos vale 25 puntos. Si ustedes quieren saber entonces cuál es su evaluación para ver cómo está, entonces yo le voy a dar la regla para que usted la aplique. Sería dividir el puntaje que usted obtuvo entre el total de puntos, que sería 25, y esa respuesta usted la multiplica por 100. Eso sería entonces lo que usted saca de esa prueba formativa. Así que sin más, Dios los bendiga. Entonces espero hasta las 9 para el envío de ese documento. Pues, saludos. Hasta luego, profe. Gracias.